este video vamos a hablar de la entrevista fonoaudiológica de evaluación de la voz. Los componentes de la evaluación son el examen médico, la entrevista al usuario o al paciente, la evaluación perceptual de la voz y un análisis instrumental de la voz, incluyendo análisis acústico, análisis aerodinámico o análisis electroglotográfico si es que se tiene. Una evaluación funcional del movimiento de las cuerdas vocales, que lo realiza el médico a través de una nasofibroscopía generalmente. Y estos componentes son necesarios para la evaluación, absolutamente indispensable, sobre todo el examen médico y la entrevista al paciente, que son elementos que nos van a permitir discernir entre los distintos diagnósticos y cuál es el curso a seguir en la intervención. El equipo de profesionales, el otorrino, como ustedes saben, examina la laringe, determina la necesidad de tratamiento medicamentoso, quirúrgico o referir a tratamiento fonoaudiológico. El fonoaudiólogo realiza modificación de conductas, que es una intervención indirecta, y terapia vocal o entrenamiento vocal para las personas que lo requieran, es decir, un tratamiento no medicamentoso ni quirúrgico. Esta opción casi siempre es la preferida antes de requerir o realizar una cirugía. Y en muchas ocasiones se realiza una terapia preterapéutica o prequirúrgica y una postquirúrgica. Es decir, se hace una preparación para disminuir la inflamación, para preparar a la persona a las nuevas conductas de higiene vocal a seguir y un tratamiento posterior a la cirugía para que no vuelva una patología, por ejemplo, de origen órgano-funcional. Otros profesionales van a ser necesarios como el psicólogo, el gastroenterólogo, el endocrinólogo, etc., dependiendo de las causas que tenga la patología y de las distintas abordajes que necesite. La entrevista consiste en un perfil del usuario y hay que determinar quién es el usuario, qué edad, qué género, qué raza o etnia, qué ocupación tiene y si éstas se relacionan con la voz. Las 10 ocupaciones más frecuentes en los trastornos de la voz, fíjense, hay algunas que son bien esperables y otras no tanto. Jubilado, profesor, estudiante, secretaria, cantante, desempleado, enfermera, trabajadora del hogar, ejecutivo, trabajador de industria y otros estudios incluyen a clérigos, abogados y vendedores. Así que la profesión y la ocupación es importante. La fuente de referencia quiere decir de dónde viene referido, de dónde llegó a la terapia fonoaudiológica, quién lo mandó, de dónde viene. La mayoría viene del otorrino, referido a terapia vocal, porque lo enviaron después de un examen. Si no fue al otorrino, hay que derivarlo, es obligatorio. No podemos bypassar el examen objetivo a través de una video nasofibroscopía o algún examen de imagen laringea, porque podríamos estar omitiendo algún cáncer laringio incluso, así que ojo con esto. El motivo de consulta inicial. ¿Quién lo detectó? ¿Los familiares? ¿Fue un profesional? ¿Fue un profesor? ¿Fue el cónyuge? ¿Fue el mismo usuario por motivación propia? Eso va a determinar igual la adherencia. Las personas que son referidos por otros, que lo envía el médico, que lo envían los familiares, no tienen tanta adherencia como las personas que tienen referencia autorreferida, por decirlo así, motivación propia, par por cuenta propia. El otorrino y el fonoaudiólogo debe recordarle al usuario que es el propietario de su problema y que es su responsabilidad superarlo, no del terapeuta. O sea, en la primera sesión nosotros le decimos al usuario, eh, el, digamos, la persona que se hace cargo del tratamiento es la persona. Nosotros somos las personas que vamos a enseñarle ejercicios, medidas de autocuidado y cómo hacer un cambio de conducta paulatino y cómo ayudar o pedir ayuda en este proceso. Pero la persona es la que se hace cargo. Las sesiones de tratamiento por sí solas no van a tener ningún efecto si la persona no hace los ejercicios y sigue las recomendaciones en casa.
Eso sirve para esta área y para todas las áreas de la fonoaudiología, así que ojo con eso. Hay que empoderar a la persona y hacerle entender que es su problema y que se haga cargo. Porque si no tenemos la parte, digamos, esa motivación de nuestra parte, no va a haber ningún resultado. La evaluación de la patología vocal. Primero, los objetivos, el para qué. Primero hay que identificar las causas de la alteración vocal, los componentes vocales presentes, desarrollar un plan de tratamiento individualizado después de eso. En la entrevista, ¿qué componentes son importantes considerar? Es importante comprender a la persona, comprender qué vive, cuál es su problema y el porqué de sus problemas. No mirar a la persona superficialmente. Hay que entender su trasfondo, su estilo de vida, sus motivaciones, su emocionalidad ligada a este problema. Si somos capaces de hacer una buena entrevista, podemos hacer eso. Comprender la alteración vocal, cuándo aparece, dónde aparece, después de qué, en qué contextos, antes de comer, después de comer, en la mañana, en la noche, después de hablar, después de gritar, después de hablar con alguien. ¿Cuál es el contexto real donde aparece la alteración? Crear rapport, que es digamos, una alianza emocional, una buena onda para que el proceso funcione, una sensación de compromiso que tenga la persona con nosotros. Eso se realiza en la primera sesión. Tratar digamos, de generar ese ambiente. El ambiente que genera un terapeuta es distinto al ambiente que genera un médico. El médico es bien mucho más serio, más lejano, porque no necesita de este rapport, pero los terapeutas necesitamos de esta relación cercana, en buena onda, donde podamos conversar, compartir y a veces parte de la sesión se nos va a ir conversando cualquier cosa, pero no importa, porque hay que entender a la persona en su contexto y entrar en calor, por decirlo así, de una relación mucho más humana. Crear preguntas que además de obtener información, motiven al usuario a entender su problema. A través de la entrevista la persona va comprendiendo su problema. Entonces no hay que ser tan como críptico, es decir, tan enredado para preguntar. La idea es que con la misma pregunta nosotros vamos informando del problema y la persona, si le quedan dudas, va a ir preguntando, uy, ¿en serio eso hace mal? ¿Y en serio debería hacer esto? Y así la persona ya se está haciendo un autoplan de higiene y cuando llega el momento de hacer el plan de higiene, la persona ya adquiere un compromiso, ya no necesita tanta información. Así que es bueno hacer ese proceso de esa manera. Usar con el tiempo métodos menos formales y menos estructurados. Esto lo lleva el terapeuta con la práctica. Si ustedes son capaces de hacer métodos menos estructurados, no quiere decir informales o artesanales, por decirlo de alguna manera. Son métodos menos pauteados, una entrevista menos estructurada, una, más preguntas abiertas, más comprensión profunda. No quiere decir que vamos a evitar tomar medidas objetivas o medidas subjetivas que nos permitan tener una medición de los estados de avance de la terapia. Nada que ver con eso. La referencia. El objetivo es establecer una fuente de referencia. La referencia es quién refiere, de dónde viene, de dónde lo mandaron. En mayor medida son referidos por el otorrino u otros fonoaudiólogos a terapia, ya que otros fonoaudiólogos no se dedican al área, entonces nos refieren a nosotros. Colegas, profesionales, profesores, familia, puede referir a la persona. No, me dijeron que mi voz está sonando distinta, que debería preocuparme y aquí estoy. Autorreferido, estas son las personas con mejor motivación, más adherencia. La razón de referencia. Establecer la razón exacta de referencia. El nivel de comprensión del usuario sobre su problema. Aumentar el conocimiento del usuario sobre su propio problema. Establecer credibilidad con el examinador. En este sentido, eh, es bueno tener una razón exacta de dónde viene, por qué viene, a qué viene y si sabe por qué está acá. Algunos dicen, no, me envió el otorrino de terapia vocal. ¿Y sabe lo que va a hacer en la terapia vocal? ¿Sabe de qué se trata?
sabe cuál es su problema, porque a veces los médicos por falta de tiempo no alcanzan a explicar todo el detalle de qué eran los nódulos. Las personas quedan confundidas por qué se generó, a qué lleva y cuál es el final, dónde termina este camino. Y en ese contexto uno establece credibilidad. Uno como terapeuta se la juega porque confíen en uno como profesional, ya que somos profesionales poco conocidos además. Y en ese mismo contexto, cuando uno está explicando, aumenta el conocimiento. Sacamos a la persona de una precontemplación inconsciente si es necesario. Y permitimos que el proceso vaya avanzando. Los datos iniciales que puede tener una persona que trae, que digamos llega con eso, puede tener grabaciones preoperatorios, grabaciones de audio, grabaciones de video, estudios laringeos previos, alguna estudio de imagen, a veces llegan con los videos de la NASO, con la imagen de la NASO o con la idea de la NASO. Así, no, me vieron las cuerdas vocales y el doctor me dijo que estaba bien. O me dijo que tengo nódulos, porque a veces le hacen eh, procedimientos que no tienen grabación de video, como una laringoscopía indirecta, que es muy barato, entonces se hace a veces así. Derivaciones con notas del otorrino, a veces viene una hoja de derivación con notas eh, bastante resumida, se requiere evaluación y tratamiento fonoaudiológico por disfonía hiperfuncional o nódulos vocales, terapia vocal, algo así, sencillo. Evaluación de pre y post cirugía, puede tener unas evaluaciones previas tanto fonoaudiológicas como otorrinolaringológicas de cirugía para ver cómo va avanzando el proceso, cómo era su voz antes, ahora. Informes fonoaudiológicos u otorrinos antiguos. Evaluaciones recientes y completas, incluso podría venir con un informe fonoaudiológico recientemente hecho por otro profesional y partimos más rápido. Y eso con la fuente o las razones de referencia. Es importante que entiendan por qué los derivaron al fonoaudiólogo, a veces no saben por qué están con el fonoaudiólogo. Es importante educar, convencer, ocupar el modelo transteórico, cómo funciona la laringe, por qué se produjo el daño en la voz, cómo solucionarlo, cuáles son las causas más importantes. Si le dieron una referencia de que había que evitar tales alimentos, tales conductas, temperaturas y un montón de cosas, en nuestro momento para definir realmente cuál es el factor irritante principal, cuál es el factor de fonotrauma principal y definir realmente qué hacer, qué debe seguir la persona y que la persona comprenda bien. Y así nos validamos también. La historia del problema. El objetivo de hacer una historia del problema es establecer la historia del problema, valga la redundancia, cuándo parte, cuáles son los factores que están asociados, partió con una alergia, partió con un resfrío, partió de la nada, estuvo gritando muy fuerte, cuánto tiempo lleva, si ha mejorado o ha empeorado, y en ese contexto también determinamos la motivación para resolver el problema. Hay personas que solo vienen por curiosidad, otros los mandaron, no saben por qué están ahí, otros no quieren cambiar, aunque perceptualmente tienen una dificultad y objetivamente incluso también pueden tener algún tipo de trastorno, pero no quieren cambiar. Entonces, es bueno establecer la historia del problema y las conductas. ¿Qué preguntas se hacen para determinar la historia del problema? Y aquí empezamos con algunas preguntas que van en la entrevista de preguntas abiertas desarrollada por el doctor Joseph Stemple. Les voy a subir el documento en inglés, el original, de donde emerge estas conclusiones, estas preguntas, eh, y así pueden tener el archivo. Así que este es un resumen, es una adaptación al español y es también una clase con comentarios del original de Joseph Stemple. Volvamos atrás. ¿Cuándo usted se dio cuenta de algún cambio o dificultad en su voz? ¿Cuándo fue la primera vez que usted experimentó dificultades de voz? ¿Qué hizo que finalmente consultara al doctor? ¿Qué le dijo el doctor?
¿Cómo trató el doctor su problema? ¿Su familia le recomendó ir al otorrino? ¿Alguien más en su familia tiene problemas en la voz? ¿Su voz tiene algún patrón? Por ejemplo, ¿está mejor en la mañana o en la tarde o al revés? ¿Usted tiene ronquera simplemente por estar hablando normal? ¿O tiene que hacer un sobreesfuerzo? ¿Habla muy fuerte, muy rápido, grita? Si no entienden ronquera, hágale un sonido de una voz más ronca, así la pueden imitar. Es lo más eficiente que les puedo decir, imitar una voz. ¿Ha perdido su voz por completo? Ha quedado de esta manera, con la voz así. Usted tiene que forzar su voz, por ejemplo, eh, hablando sobre el ruido de fondo. ¿Cómo es el contexto donde usa su voz? ¿Le tiene que hablar a alguien con dificultades para escuchar? Por ejemplo, un adulto mayor con hipoacusia. ¿Tiene usted alguna mascota? Ahí podemos ver, ir empezando a asociar alergias o algunos sobreesfuerzos por grito, que algunas mascotas le gritan bastante. Como nunca he escuchado su voz antes, no sé cómo se escuchaba su voz normalmente, en la escala de 0 a 6, donde 0 es normal y 6 es totalmente alterado. ¿En qué grado está su voz hoy? Esta pregunta es muy importante. No sabemos cómo es la persona, primera vez que la vemos, así que del 0 al 6 o del 1 al 10, ¿qué tan mal está su voz hoy día? Para hacernos una idea. Cuando le molesta cuando le molesta este problema de voz actualmente, le causa problemas diarios en la casa o en el trabajo, es decir, qué es lo que sufre la persona, le molesta para trabajar, le molesta en la casa, dónde, cómo es su molestia, qué intereses tiene o qué expectativas tienes con la terapia vocal. Aquí algunas personas pueden desmitificar qué era la terapia vocal. O sea, la terapia vocal son recomendaciones y ejercicios, bastantes ejercicios que permiten restablecer la función muscular y restablecer la respiración, la fonación y la resonancia en un equilibrio. Básicamente eso es la terapia vocal. Entonces algunas personas creen que van a tener que seguir eh, algún tratamiento con medicamentos, que les vamos a dar pastillas, medicamentos orales, que van a tener que seguir una dieta especial. Entonces hay que darle a entender que en qué compone, de qué compone esta terapia vocal, cuáles son los elementos. Es normal en este punto que los pacientes estén motivados, salvo que eh, vengan ya de una terapia fracasada. Así que en general los pacientes están ahí, quieren hacer cosas, quieren lograr elementos. Y muchos se relajan porque no tienen cáncer, porque quizá el médico no le aclaró bien si ese pólipo era un cáncer o no. Así que suelen tener dudas y es un buen momento para resolver dudas sobre las patologías. Aquí hay que acordarse harto de la fisiología, la fisiopatología, de las patologías y tener un discurso adaptable, adaptado. Es responsabilidad del terapeuta motivar al paciente, al usuario, para que se involucre en el tratamiento. Esto lo hacen con el modelo transteórico y van haciendo algunos cambios de conducta. La historia médica. El objetivo o los objetivos son buscar las causas asociadas, esas son las etiologías asociadas, las causas originales de este problema. Establecer conciencia sobre la personalidad del usuario, cómo se comporta y qué realiza, y cuáles son sus conductas. Las preguntas deben estar orientadas a saber sobre cirugías, tratamientos o hospitalizaciones relevantes. Hospitalizaciones que no tengan que ver con la voz no es tan relevante. Los hábitos, fumar, alcohol, drogas, hidratación, abuso y mal uso. Emociones, cómo se ha sentido. Y se complementa esto con el Voice Handicap Index. Si se nos pasó algo en nuestra entrevista sobre emociones, el Voice Handicap Index en la sección de emociones la complementa y podemos seguir preguntando desde ahí. Luego de esto tenemos que confirmar por qué se siente más o menos o por qué se siente mal. Y algunos usuarios están bien y dicen que están mal y viceversa, así que hay emociones confusas
A algunas personas les afecta demasiado un problema pequeño de voz y viceversa. A algunas personas no les afecta nada un problema grande de voz porque las valorizaciones son muy personales. Entonces quizá a nosotros nos parece exagerado, quizá a veces, o demasiado que la persona es muy dejada, pero tenemos que entender su trasfondo, qué le importa, qué hace, cómo es su historial, cómo ha vivido el problema, si fue reciente o no, si ha vivido con eso toda su vida, está acostumbrado. Van a haber muchas diferencias entre usuarios. La historia social. El objetivo es conocer los ambientes de trabajo, la casa, recreativos, etc. Descubrir dificultades emocionales, sociales, familiares. Buscar factores etiológicos o causas adicionales. Y las preguntas es, ¿usted está casado, soltero, separado, divorciado? ¿Por cuánto tiempo lleva casado, soltero, etcétera? ¿Vive solo o acompañado? ¿Tiene hijos? ¿De qué edad? ¿Cuántos todavía están en la casa? ¿Alguien más vive en su casa? ¿Parientes, tíos, amigos? Para conocer el tipo de familia. ¿Usted trabaja fuera de la casa? ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son sus horarios? ¿En qué trabaja? ¿Qué hace en el trabajo específicamente? Y también cómo está el ambiente del trabajo, hay que reconocer cómo está el ambiente del trabajo, si es estresante o no. ¿Cuáles son las exigencias, los horarios? Cuando habla, ¿cuánta conversación requiere y cuánta conversación es para socializar? Para conocer los hábitos y realmente las necesidades del trabajo. ¿Cuánta voz realmente necesaria para el trabajo? ¿Cuánta voz de socialización en el trabajo? Y ahí entendemos el perfil, si está relacionado más al trabajo o más a un perfil personal, donde la persona hace demasiado uso de su voz, pero por su personalidad. Trabaja su esposa, su esposo, su pareja. Cuando usted no trabaja, ¿qué hace para divertirse? ¿Cuáles son sus hobbies, clubs, grupos, organizaciones, deportes? A veces la persona pareciera no tener ninguna asociación de voz con su trabajo porque no se relaciona al trabajo, pero puede haber un hobby importante como cantar, participar de un coro, un deporte donde grita mucho, entre otras cosas. Cuando hace esta actividad está en contacto con polvos, gases, químicos, pinturas. Ojo con las personas que trabajan con esto o hacen hobby, pintando, arreglando cosas, maestreando, en la construcción. Ahí van a ver elementos volátiles que pueden generar o resequedad o irritación. A veces el estrés y la tensión contribuyen a que se desarrolle un problema de voz. En las actividades y relaciones en las que hemos estado hablando, ¿hay algún factor que contribuya o que incremente su estrés? Esto es bueno mencionarlo así como hacerle una bajada contextual, porque a veces algunos dicen, ¿usted está estresado? Sí, como todo el mundo, no sé, responden cosas así, o ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, así es la cosa. Entonces, como que no se entiende para qué preguntaron, pareciera como una pregunta un poco para rellenar, así que hay que darle como una bajada contextual. Cuando usted tiene un montón de estrés y tensiones, ¿qué le ayuda o qué hace para cuidarse? Las personas que dicen nada están frecuentemente en riesgo de estrés emocional, dice el doctor Joseph Stemple. Hay que tener rutinas de autorreparación. Si uno trabaja mucho, descansar, darse un relajo, porque si no, esa tensión se va acumulando y ese estrés se va acumulando. Así que esas personas están en riesgo. El examen oral y perioral, los objetivos son determinar la condición del mecanismo oral, la tensión laringea, ver dificultades de deglución, verificar sensaciones laringeas, y la evaluación se hace con una rutina de observación de los EFA, que la vamos a ver en clase, una palpación focal, que la vamos a ver en el siguiente eh, ramo, en el siguiente semestre, y preguntas asociadas, para ir definiendo algunas cosas que no es necesario evaluar necesariamente como la deglución. Observar la tensión en el cuello con movimientos de cuello y ver la restricción en el movimiento, el rango y a la palpación, y sobre todo ocupar la palpación focal como procedimiento que es mucho más objetivable y está mucho más normado. Pero eso lo vamos a ver el próximo semestre. Manipulación digital del cartílago tiroides, que es parte de la palpación focal también.
La tensión laringea contribuye a la hiperaducción. Una laringe tensa, tensa las cuerdas vocales básicamente. Genera disconfort a la manipulación al tocar puntos específicos con presiones específicas que se llama palpación focal, genera disconfort, dolor o molestia. Los pacientes pueden referir algunas otras cosas: sequedad, cosquilleo, quemazón, dolor, hinchazón, engrosamiento, una miga de pan, un porotito, algo que molesta, unilateral, bilateral, izquierdo, derecho. Se aplica una pauta resumida de evaluación de los EFA, algo muy rápido, o sea, 10 segundos para evaluar los EFA en función y actividad, porque además cuando hay dificultades en los EFA se nota en el habla. O en la deglución van a haber dificultades y la persona va a referir que hay un problema de deglución. Tareas de deglución: pueden hacer alguna prueba sencilla con agua, si es que es necesario, o preguntas, si tiene dificultades para tragar, si tiene que tragar varias veces, si se atora frecuentemente, si le cuesta comer alguna consistencia en especial, algún tipo de comida o mezclas de comida y ese tipo de cosas. Pero a veces solo basta con preguntar: ¿usted tiene dificultades cuando come para tragar? No. Ah, perfecto. Ya, con eso nos queda. Evaluar los componentes de la voz. Describir los componentes vocales. Examinar el uso vocal inapropiado. En la evaluación se hace una percepción directa que ayuda a determinar factores relacionados con el uso vocal. En la misma conversación ya nos vamos dando cuenta del GRAPS, podemos aplicarlo ahí, el tipo de resonancia, qué volumen ocupa para la voz, si tiene alguna restricción en lo agudo o no, si tiene algún tipo de prosodia en especial, si ocupa ataques vocales duros o una voz apretada que suele guiarse hacia el sobreesfuerzo, si tiene ronquera o ruido en la voz, etcétera. Mientras hacemos la evaluación, hacemos eso. O cada componente pueden examinarlo por separado. Es bueno confirmar, sobre todo con elementos sencillos para evaluar la voz, como menciona el doctor Guzmán: glissando ascendente, descendente, tiempo máximo de expiración, tiempo máximo de fonación, tono medio hablado y una relación SZ, algo sencillo para comprobar. GRAPS pueden hacer. Es importante grabar en un audio, independiente si vamos a hacer o no análisis acústico, grabar el pre y el post o los avances de terapia para que la persona vaya identificando también sus cambios vocales y vaya viendo avances de terapia. Un texto estándar, lo que ocupamos es el texto del abuelo, que es el texto fonéticamente balanceado en Chile, que aquí se los dejo como texto. Esto lo leen los usuarios a una velocidad media y un tono promedio. Usted quiere saber sobre mi abuelo. Bueno, él tiene cerca y así. Entonces termina de leer todo este párrafo. La evaluación perceptual: hay cosas que son más importantes que otras. La idea es medir lo que sea relevante, como les mencionaba. Si es importante la respiración, le evalúan. Si es importante la postura, le evalúan. El tiempo máximo fonación, tiempo máximo expiración, relación SZ, un GRAPS, glissando ascendente, descendente. Estas van a ser las medidas que nos van a permitir tomar un pretest y un post-test. Recuerden que nosotros no tomamos medidas para establecer diagnóstico, tomamos medidas para poder ver los avances de terapia. Entonces, GRAPS en la sesión 1, GRAPS en la sesión 2, GRAPS en la sesión 3, así. Y vamos viendo avances. Vamos viendo el tiempo máximo de fonación, cómo crece, el tiempo máximo de expiración, cómo cambia la relación SZ, y si tenemos medidas objetivas, mejor, porque a veces los cambios son más bien mínimos. Para cambios perceptuales les recomiendo tomar cada 4 sesiones, algo más espaciado, porque a veces no se nota tanto de sesión a sesión. Y con medidas objetivas, como el análisis acústico, es mejor tomar sesión a sesión. En fonación, ver ataque glótico, vocal fry, quiebres tonales, soplo, inestabilidad, etc. Las resonancias, si es que hay alteraciones. Si la alteración no es importante, no la considere. No es relevante hacer una corrección de resonancia tampoco cuando la resonancia está ligeramente desviada, así que no es necesario evaluarla con tanto detalle.
El tono, pueden ocupar este tipo de tareas, glissandos ascendentes y descendentes. Glissando es cuando uno hace y sube hacia la U, o descendente y llegar hacia abajo, sin llegar al vocal fry. Y ahí corta. La intensidad. ¿Cómo es la intensidad cuando habla? Si puede proyectar o no la voz. Podemos hacer una prueba con un grito, oye, y ver cuánto da en un sonómetro, o perceptualmente si esa voz estaba limitada o no, cómo está perceptualmente. El rango, velocidad de habla, habla rápida, normal, lenta, evaluar si hay voz monótona. La voz monótona es generalmente neurológica. No, las personas que tienen monotonía tienen este problema neurológico. Consideraciones generales para revisar bien la voz. Debe hacerse pruebas funcionales, hablando, cantando, leyendo. No solo evaluar con medidas estándar y tan estructuradas. La idea es que sea funcional para la persona. Una buena evaluación debería dar eh, medidas que permitan funcionalizar la terapia. Si la persona quiere proyectar su voz, porque ese es su problema funcional, porque trabaja como profesor, evaluamos con especial énfasis la proyección de la voz hablada. Entonces vamos midiendo sesión a sesión cómo está la proyección de la voz y ahí tomamos las medidas. Ahí tomamos el tiempo máximo de fonación, el tiempo máximo de aspiración, etc. Con voz proyectada, porque esa es la necesidad. Si la persona canta, cantando. Entonces damos una funcionalidad. El uso de la práctica negativa es bueno para mostrar lo que no hay que hacer en evaluación y lograr que haga lo que uno necesita evaluar. Práctica negativa es mostrar cómo la persona lo hizo mal. Por ejemplo, yo le digo a una persona ya, haga una A lo más larga que pueda de esta manera. Ah, la persona no lo hace bien, dice ah. Ya, entonces decimos, a ver, vamos a parar un poco. Usted hizo ah y es plano. A ver, vuelva a hacerlo como lo hizo anteriormente. Ah, ya, ¿y cómo era? Ah, perfecto. De esa manera. La segunda, quédese con la segunda y vuelva a hacerlo. Eso es práctica negativa. Se usa en evaluación, se usa en terapia también bastante. De hecho, una herramienta bien potente. Las impresiones. Las impresiones es como el resumen que hacemos de todas las cosas que estuvimos analizando durante la evaluación. Hay que resumir los factores etiológicos, las causas y el mantenimiento de la alteración vocal. Es el resumen de la evaluación, contiene lo más relevante y lo redactamos depende a quién informemos. Si vamos a informar a un otorrino, no es lo mismo que un fonoaudiólogo, no es lo mismo que un profesor, no es lo mismo que la familia, no es lo mismo que un médico general. Hay que ir traduciendo nuestro informe o nuestro resumen de, digamos, de los resultados de evaluación. Porque finalmente uno entrega un informe de evaluación y tiene un resumen. Y ese resumen es el que leen los profesionales. No leen hacia abajo toda la cantidad de detalle que se hizo porque es muy técnico y muy complejo y solo lo manejamos nosotros. Así que en el resumen tiene que estar bien detallado qué se quiere decir, con palabras técnicas pero entendibles para el profesional que recibe. Así que ahí hay que hacer un informe para cada uno. De hecho, un buen informe comunica. Entonces, cada uno recibe un informe diferente. El pronóstico. Analizar la probabilidad de terapia. La etiología va a depender. Los tipos de patología dan o no un mejor pronóstico dependiendo si requiere o no cirugía. Si es un problema grave o más bien leve. La motivación del usuario también es un factor pronóstico. Las personas con mejor motivación tienen mejor adherencia y tienen mejores resultados. Y eso se cruza con el interés. Y también se cruza con el tiempo que tenga el usuario. Hay personas que no pueden hacer ejercicio de voz porque no les alcanza el tiempo. O porque no quieren dentro de su rutina. Entonces, cuando uno le sube a través de técnicas de modelo transteórico, sube
la complejidad de la patología, o sea, la persona siente que su patología es más compleja o es más importante, sube la adherencia, sube la motivación y el tiempo que tiene puede ser poco, pero destina tiempo necesario para su tratamiento porque le tomó la importancia. Así que el factor pronóstico también va a depender de nuestro manejo con el modelo transteórico. Aquí, ojo, chicos, si quieren que una persona tenga buena motivación, depende también de ustedes. Las recomendaciones. Hay que hacer un esquema, un plan de trabajo para la disfonía. Pueden hacer recomendaciones también para referir a otros especialistas si derivan a psicólogos, derivan a un endocrinólogo, gastroenterólogo, etc. Y la idea también es hacer un seguimiento cada 3 meses. Si uno va a hacer un plan de tratamiento donde uno simplemente enseña algunos ejercicios y vuelve la persona en 3 meses, seguimos trabajando y vemos cómo va el avance. Ahora, en general, las sesiones no se hacen de la manera que trabaja el doctor Stempel, que es cada 3 meses, sino cada semana. Nosotros hacemos sesiones todas las semanas. Entonces, hay que haber un esquema de trabajo, con qué ejercicios partimos, con qué recomendaciones, cómo vamos a hacer el plan, cómo vamos a ir avanzando, dejando el cigarro, cada vez agregando nuevos ejercicios y así cumpliendo con las expectativas del tratamiento. También el usuario debe hacer un autoanálisis. Se aplica un Voice Handicap Index, que es una evaluación de la discapacidad vocal con una escala física, funcional y emocional. Se hace antes de la terapia, sesión 1 de evaluación, y se hace después de la terapia para ver si hay efectos positivos en la calidad de vida. Lo que se evalúa acá es calidad de vida asociada a la voz. Permite que el usuario pueda comprender su discapacidad. A veces las preguntas del Voice Handicap Index son buenas y a veces nos permiten suplir una entrevista que quedó un poco a medias. Así que permite este proceso complementario de la evaluación. Permite que la persona reflexione, vea cuánto le afecta su problema de voz. Y es importante analizarla de forma cualitativa y no solo cuantitativa. Un cambio cuantitativo de 18 puntos representa cambios significativos. Menos de 18 puntos no representa cambios significativos a nivel cuantitativo, pero eso no quiere decir que en lo cualitativo haya mejorado. Me detengo un poco en el Voice Handicap Index. Es importante que lo evalúen de forma cualitativa. A veces una persona marcó un punto como que siempre le sucede algo que le molesta bastante, pero si mejora ese punto, mejora su calidad de vida a nivel cualitativo. Quizás cuantitativamente a nivel estadístico no hay una diferencia, pero realmente va a haber un cambio en la calidad de vida. Grabar en audio es esencial para ver los avances, para motivar al usuario también. Las entrevistas semi-estructuradas dan más información que las estructuradas, eso es importante tenerlo en consideración. Las semi-estructuradas son las que tienen preguntas abiertas. Son este tipo de evaluación que promueve el doctor Stempel. Y las estructuradas son como el protocolo de voz que tenemos en la universidad. Así que las que son mejores y dan más información son las semi-estructuradas, son más profundas, van a las causas reales. Eso no quiere decir que igual con el protocolo de voz de la universidad pueden ustedes hacer una entrevista semi-estructurada. Así que eso tiene que ver con la preparación de cada uno. Bien, también en el proceso hay que incluir a la persona. Eso los motiva, por tanto hay más posibilidades de que el tratamiento funcione. Las personas deben sentirse incluidas, responsables, motivadas. Por eso se recomienda hacer un compromiso desde el modelo transteórico. Por eso tratamos de que la persona aumente la conducta en la etapa, que disminuya la ambivalencia, que llegue a contemplación, que llegue a preparación para la acción. Tratamos de hacer eso porque mientras más involucrada esté la persona, mayor motivación, mejores efectos de terapia, porque más adherencia. Y bien, hasta aquí dejamos la clase de evaluación. Este es el resumen, o sea, en realidad es la clase que íbamos a ver en el día de hoy. Así que si tienen alguna duda pueden comentarla, escribirla.
Si quieren revisar con mayor profundidad, pueden revisar el documento del Dr. Stemple, donde aparecen estas preguntas y otros procesos también complementarios de alguna forma un poco más detallada, pero creo que con esta información es suficiente para poder hacer una buena entrevista. Para ocupar el protocolo del Dr. Joseph Stemple, que es una evaluación de voz semiestructurada, que se aplica de esta manera, usando estas preguntas. Así que, si tienen alguna duda, plantéenla y nos vemos en la sesión de hora M para cualquier duda.